esta sesión vamos a abordar el método. El método quiere decir el camino, el método de la filosofía, el camino por el cual hacemos la filosofía. Y volvemos un poquito hacia atrás. Decimos, filosofía es un saber, no cualquier saber, un saber ordenado, un saber seguro, un saber probado. Y esto es por las causas de las cosas, por las causas del conocimiento. Sabemos cómo se hace el conocimiento, podemos controlarlo, ¿verdad? Todo eso forma parte del método. Bien. Y hay una cuestión importante que tenemos que abordar ahora, que es: todo conocimiento científico, toda ciencia, todo saber, se hace con conocimientos abstractos, en su gran mayoría. Conocimientos abstractos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no nos quedamos solo con casos concretos, sino con casos que se llaman técnicamente en la lógica universales. ¿Qué quiere decir? Que afectan a todos. Pongo un ejemplo. Si yo digo que tengo un perro cojo, bueno, quiere decir que mi perro tiene un problema en una pata, pero es un perro. Todos los perros no son cojos, evidentemente. En cambio, si digo todos los perros son mamíferos, eso es lo propio de la ciencia, poder decir algo universal. Que haya un perro cojo, pues es un caso particular. En cambio, que todos los perros son mamíferos, afecta a todos los perros. Y eso realmente es un conocimiento científico. Los perros son mamíferos. Independientemente de este o de cualquier perro, los perros son mamíferos. Que un perro sea cojo, no importa, no añade nada. En cambio, se añadiría, por ejemplo, el decir, los perros, en general, tienen muy débil este hueso. O cuando pasa esto, tienen este problema. Ese sí que es un conocimiento general. No es de un perro, es de todos los perros. Les puede pasar esto. Y la ciencia se hace con estos conocimientos generales, con estos conocimientos universales. Técnicamente se llaman universales. Universal quiere decir que afecta a todos los sujetos. Todos los que son perros les pasa eso. Se les puede romper, por ejemplo, de esa manera el hueso, o son mamíferos. Son conocimientos generales de todos los perros. Claro, las ciencias se hacen con conocimientos generales, todas. Dice, la química, conocimientos generales sobre el oxígeno, o sobre el azufre, o la biología, conocimientos generales pues sobre el sistema nervioso, en la zoología de los animales, o conocimientos sobre los distintos tipos, o sea, siempre son conocimientos universales, se llama así. Y entonces, esos conocimientos universales, esas se hacen por abstracción de los casos particulares. Yo he visto un perro que es mamífero, otro perro mamífero, otro perro mamífero, y deduzco, los perros son mamíferos, todos los perros son mamíferos. He tomado, digamos, la frase general. Bien. Una cosa es decir general y otra cosa es decir genérico. General quiere decir, y universal, quiere decir que yo estoy captando las características propias. Y cuando yo hago esto, llego a un conocimiento más exacto, no más vago. Me gustaría poner un ejemplo de esto. Si yo digo, la historia está llena de hechos, va para arriba, va para abajo. Eso que estoy diciendo es una tontería, ¿no? Una vulgaridad, una cosa que, una bobada, ¿no? Una cosa elemental. De ahí no saco nada. Si yo en cambio dijera, en la historia hay varios protagonistas. ¿Qué protagonistas? Los seres humanos que tienen una voluntad y una libertad, Dios y la naturaleza, que también influye. Bueno, he obtenido algo, he extraído algo, digamos, como general de la historia, pero no es ninguna tontería, son cosas muy importantes que me ayudan a pensar la historia. Y es más, no me he embarullado con las distintas cosas de la historia, sino que he distinguido alguna cosa muy importante. Eso es lo propio de una abstracción bien hecha, que capta lo esencial, Entonces, las ciencias se constituyen captando lo esencial de los distintos aspectos que conocemos. Y eso se hace por abstracción. Bien. Ahí ya hemos introducido un poquito este concepto tan importante de la abstracción, aunque no lo hemos definido del todo, pero en fin, con esto basta. Es propio de la lógica.
el estudiar esto bien. Bien, aquí estamos en una introducción. Bueno, la abstracción. La abstracción. Hay un esquema clásico que viene a cuento decirlo ahora. Todas las ciencias funcionan con conocimientos abstractos, si no, no serían ciencias. Conocimientos universales, que afectan a todos los sujetos, ¿verdad? Conocimientos abstractos. Entonces se dice, hay un primer grado de abstracción, que es el pasar de cosas concretas a afirmaciones generales universales. Afirmaciones universales, es el término técnico, no digo generales para que se entienda más, pero técnicamente se llama universales. Afirmaciones universales. Los perros son mamíferos. Veo perros, perros mamíferos. Tengo una experiencia, un perro, otro perro, pasa esto, pasa lo otro, son afirmaciones concretas. Este perro es así, este perro es así. Cuando digo los perros son mamíferos, afirmación universal. La ciencia se hace así. Entonces, todas las ciencias tienen que pasar de su experiencia, de la realidad de la que trabajen, a hacer afirmaciones universales. Y a esto se le llama primer grado de abstracción. Cuando paso de lo concreto, afirmaciones concretas, a lo abstracto. Primer grado. Hay como un escalón. Entonces dice, la filosofía, ¿qué supone? La filosofía supone otro grado. Porque yo, sobre afirmaciones que ya son universales, por ejemplo, sobre los seres vivos, me pregunto, ¿qué es la vida? Y a partir de mis conocimientos sobre los seres vivos, ¿verdad?, que me los da pues la biología y la experiencia que tengo, puedo reflexionar sobre qué es la vida, y entonces hago como otro grado de abstracción. Uno puede decir el segundo grado, no, pero se le llama técnicamente el tercer grado de abstracción, aunque en realidad es como un segundo escalón, pero se llama tercer grado. ¿Por qué? Porque en las disciplinas antiguas hay otro tipo de ciencias muy curiosas que son las matemáticas. Dice, las matemáticas, ¿cómo se producen? ¿Con qué tipo de abstracción se producen? ¿De dónde salen las matemáticas? Claro, las matemáticas salen de nuestro conocimiento de la realidad. Pensemos en los números, o en las sumas, o en las restas, o en las multiplicaciones, por venir a la matemática más sencilla, que también es la más antigua, claro. Decimos, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo consigo mi concepto de número o de suma? Pues también es una cierta abstracción de la realidad. Veo 3, me quedo con 3, no me quedo con que sean perros o con que sean sillas o con que sean nubes, 3. De manera que he hecho un tipo de abstracción, que es distinta de esta otra que hemos hecho antes. Hemos dicho, los perros, este perro corre, los perros son mamíferos, un tipo de abstracción. Aquí me he quedado con el número. Bueno, pues por esta pequeña cosa, el esquema se decía así. Primer grado de abstracción, todas las ciencias. Segundo grado de abstracción, que no es que esté encima, es manera de abstraer propia de las matemáticas o de la geometría. Me quedo solo con un aspecto, el número, la medida. Segundo grado de abstracción. Tercer grado de abstracción, ahora sí, es la metafísica, que se hace, o la filosofía en general, que se hace sobre nuestro conocimiento de la realidad. Las ciencias, un tercer conocimiento de la realidad, la metafísica. Bien, ya hemos hablado de la abstracción y de este esquema famoso. Vamos a ver, métodos. A mí me gustaría mencionar dos métodos que se puede considerar que son los métodos más importantes o más vigentes en la filosofía actual. Uno es el método fenomenológico, que comenzó Husserl pues en los principios del siglo XX, a principios del siglo XX, y que sobre todo se desarrolla con el primer grupo de discípulos que tiene Husserl, que se llama Edmund Husserl, que se llama Círculo de Gotinga. Entonces, ¿cómo es este método? Bueno, es interesante saber por qué lo quiso hacer. Bueno, este método que vamos a decir, los dos están movidos por un propósito de hacer la filosofía, vamos a decir, a la altura del conocimiento científico. El conocimiento científico se nos presenta como seguro, que se va acumulando, que va creciendo, que no está sometido tanto a opiniones. En cambio, parece que el conocimiento filosófico está muy sometido a opiniones. Y dice, bueno, es que hay que partir de datos. Y la pregunta es, ¿cuáles son los datos que tiene la filosofía para trabajar, los puntos de partida para trabajar con seguridad? Los dos métodos de que vamos a hablar parten de dos cosas distintas. Uno dirá, los datos que tenemos son los fenómenos de conciencia, especialmente. Eso es la fenomenología de Husserl.
Por eso se llama fenomenología, porque trata de los fenómenos de conciencia. Y el otro método de la filosofía moderna, más extendido, es la filosofía analítica. ¿Cuáles son, digamos, en dónde tocamos, cuáles son los puntos seguros de partida? El lenguaje, nuestras expresiones que expresan la realidad. Vamos a analizarlas. Esa es la filosofía analítica. Dos métodos modernos. El primero, volvamos al primero. Husserl lo que decía era: si quieres hablar de un tema, sobre todo, claro, se refiere en este caso a los temas que tienen que ver con la antropología, que son muy difíciles de tratar de otra manera, pues los conocemos por experiencia interna y no tiene casi otro acceso que el filosófico, prácticamente. Todo nuestro conocimiento de la realidad interna humana casi es por el conocimiento filosófico. Pero si queremos trabajar en un campo, por ejemplo, el de la estética, ¿de qué tenemos que partir? De pensar cuál es el fenómeno fundamental. Si es la estética, el fenómeno fundamental es ese fenómeno de la experiencia que tenemos estética, que consiste en decir esto me gusta o esto no me gusta. Ver esa experiencia. Pero él decía primero, fijarse mucho en cómo es esa experiencia, tal y como la vivimos. O sea, no lo que han pensado unos y otros. No. La experiencia tal y como nosotros la recordamos, vamos a decir, pensando y procurando traer a nuestra mente las experiencias vividas sobre eso. Entonces, esa experiencia la analizamos cuidadosamente. Eso es lo que hace la fenomenología, analizar cuidadosamente esas experiencias, esos fenómenos tal y como se dan en la conciencia humana. Y a base de analizar y de pensar en esta experiencia, ¿qué se da siempre? ¿Qué no se da siempre? ¿Qué tipos de experiencia hay que están relacionadas? Vamos haciendo clasificaciones y obtenemos de ahí, extraemos casi sin darnos cuenta, él lo llama una intuición eidética, la esencia de aquello. Es decir, bueno, ¿esto cómo es? Y nos hacemos con eso, partiendo de una experiencia recordada, revivida, nos hacemos una idea de cómo es eso. Ese es el método fenomenológico. Fijaos que hemos prescindido de lo que han dicho unos y otros. Eso es muy importante en el método. Hemos prescindido de nuestras ideas antiguas y preconcebidas. No, solamente queremos ver los fenómenos y analizar los fenómenos. Así se hace la fenomenología, que ha tenido mucho impacto en muchos campos de la filosofía, sobre todo en la antropología, pero también filosofía del derecho, filosofía del dolor, todos los campos de la psicología. La fenomenología ha aportado mucho. Pero, por ejemplo, también cosas relativas a la percepción, a los fenómenos de interacción humana, la percepción. El otro método, la idea que se podría hablar de una línea, de una corriente, es la filosofía analítica. Mientras que esta es una corriente que se ha dado en Alemania, y ha quedado un poco dispersa la fenomenología en muchas áreas del conocimiento, la filosofía analítica es fundamentalmente anglosajona, mucho en Cambridge fundamentalmente, pero también en Oxford y muchos autores, y también en Estados Unidos. Y la idea es conseguir, es decir, pensar qué se puede decir con seguridad. O sea, digamos, el objetivo de fondo es qué se puede decir con seguridad. Y para eso hay que analizar muy bien nuestros modos de decir, nuestros modos de hablar. Los que se llaman actos de habla. ¿Qué hacemos con el lenguaje? Y después analizar qué es sostenible, qué no es sostenible, hasta dónde es sostenible una frase, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué características tiene. Es decir, no se parte tanto de la experiencia vivida, se parte de la experiencia expresada y se analiza rigurosísimamente. Los dos métodos, en la medida que son rigurosos, a veces pueden resultar un poquito aburridos, hay que decirlo también, la fenomenología o la filosofía analítica, pero realmente con distintos campos han aportado mucho a la filosofía actual, a la filosofía moderna, a los campos de la filosofía. Muchas gracias.